La salvación, solo a Cristo, siempre seguros. La salvación es un regalo imperdible del autor y consumador de nuestra fe. Estamos estudiando este tema y contestando algunas preguntas. Ahora quiero enfocar en la salvación, verdades que no se pueden desmentir. No importa qué crea usted, esto no puede desmentirlo porque es palabra de Dios. Existen verdades bíblicas que es imposible desmentir, pues son resultado de la revelación de la palabra inerrante de Dios. Ellas deben darnos la seguridad de que los hijos de Dios somos salvos por toda la eternidad. La inseguridad de la salvación conduce a las personas a una vida llena de dudas, a una vida llena de inseguridad, y esto le impide vivir la vida cristiana fructífera y realizada que Dios diseñó. Los que tenemos la seguridad y amamos al Señor, luchamos por vivir en santidad. La Biblia nos muestra verdades que no se pueden desmentir, y basados en esas verdades nos aferramos a la doctrina de la seguridad eterna de los creyentes genuinos. Y esa verdad no nos lleva a vivir descuidada o pecaminosamente si somos genuinos cristianos. No nos permite abusar de la gracia y pecar. Más bien, los creyentes genuinos somos motivados a vivir con alegría, con expectación, una vida de amor, gratitud y obediencia a Dios. Es maravilloso ser salvado. Para que afirme su seguridad en las verdades reveladas en la inerrante palabra de Dios, ahora deseo mostrarles 5 verdades bíblicas que no pueden ser desmentidas. Que pongan mucha atención, porque esto le va a ayudar en lo que necesita para aprender que está seguro. Primero, que la salvación proviene única y exclusivamente del Dios de la Biblia, de acuerdo con su inerrante revelación. ¿Recuerda Jonás? En su momento de más grande desesperación, proclamó una verdad maravillosa, no solo que le servía para ese momento. Él dice: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. La salvación no proviene de los sacrificios que podían realizar en el Antiguo Testamento. Siempre la salvación fue por la fe, se lo comprobé bíblicamente. Ellos realizaban sacrificios en espera de la salvación que vendría por el único Salvador. Ahora observe lo que dice la palabra de Dios. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Lucas 3, 4 al 6. La salvación solo proviene del Dios de la Biblia. Debemos comprender que desde el inicio de los tiempos hasta el final de ellos se repite el mismo mensaje, se lo mostré. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Abraham y en adelante. Después de esto dice: una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla, estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, y vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras, dice Apocalipsis, y agrega: y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Apocalipsis 7, 9, 10. Se lo mostré de Abraham, antes de la ley, en la ley, y luego los profetas, y en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siempre por la fe. La salvación siempre la ha otorgado Dios, siempre ha sido por la fe en la obra divina. En el Antiguo Testamento miraban al sacrificio de Cristo en el futuro,
y los sacrificios que realizaban era la sombra de lo que había de venir. Ahora nosotros lo miramos hacia atrás, a la cruz, a la obra terminada de Jesucristo en la cruz, que termina diciendo: consumado es. Las tres personas de la Santísima Trinidad se combinan para procurar la salvación. Dios la ordenó, ¿cierto?, desde antes de la fundación del mundo. El Hijo la compró, la pagó. El Espíritu Santo la aplica. Somos elegidos soberanamente por Dios. Somos salvados amorosamente por la sangre de Cristo y somos transformados milagrosamente por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué extraordinarias verdades, ¿no? Ningún cristiano genuino debe pensar que la salvación es 99% de Dios y tal vez un 1% depende de lo que Él hace. Y no significa que Él hace la parte difícil y nosotros la parte fácil. Todo depende de Dios. La verdad es la que hemos estudiado. Aún la fe, para poder creer, ha sido un regalo amoroso de Dios. Dios nos dio la fe. Dios ha hecho cada parte del proceso de salvación y nos ha permitido recibir lo que en su gracia nos ha dado. Primero, esta verdad no se puede desmentir. La salvación solo viene del Dios de la Biblia. Segundo, que Dios es fiel y ha prometido que la obra que Él comenzó amorosamente la terminará infaliblemente. Esta es otra verdad. Observa la seguridad de Pablo. Él dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. ¡Qué fieles hermanos! Yo quiero que ustedes sean así también. Y les dice Pablo: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1, 3, 6. ¿Puede usted negar eso? Si necesita mayor seguridad, escuche esta revelación maravillosa. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acerquen a Él. Una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Romanos 8, 29, 30. ¡Qué maravillosas estas escrituras! La buena obra de salvación que Dios ha comenzado en nosotros será consumado hasta el día de Jesucristo. Y cuando Pablo asegura, cuando él dice estoy seguro, utiliza una palabra griega muy fuerte que realmente significa totalmente persuadido. Puede traducirse como absolutamente seguro. Es decir, Pablo escoge la palabra para decir: no tengo ninguna duda sobre el resultado. La verdad es que nosotros podemos dejar de lado, nosotros podemos olvidarnos de cosas, postergar compromisos, pero Dios nunca falla. Lo que se ha comprometido a terminar, nadie puede evitar que lo haga. Cuando Dios determina salvar a una persona, la salva y nadie puede evitarlo. Pablo revela que usted fue conocido por Dios, ¿cierto? Que fue escogido por Dios, ¿cierto? Que fue predestinado, que fue llamado, que fue justificado. Y además, que puede tener la seguridad que en el futuro será glorificado. Pero, ¿cómo en el futuro? Oh, escuche, los primeros dos términos se refieren a la decisión de Dios de salvar a aquellos que confían en Cristo. Los segundos dos términos se refieren a la actividad de Dios al salvar a aquellos a quienes Él ha escogido.
Pero la última frase, glorificados, dice, ya son glorificados. ¿Cómo es eso? Es que se refiere a lo que sucede cuando los hijos de Dios finalmente llegan al cielo. Cuando estemos ante el Señor en cuerpos de resurrección, libres de pecado para siempre, estaremos en un estado glorificado, y ese estado lo tenemos absolutamente asegurado. La pregunta es, ¿cómo es que Pablo puede expresar esta verdad acerca de nuestra futura glorificación? Y lo hace como si ya hubiera ocurrido en tiempo pasado. ¿Por qué dice a estos también glorificó? Ya glorificó. Oh, la respuesta es simple. Pablo lo dice en tiempo pasado porque está tan seguro de que ocurrirá que se cumplirá. Toma lo que Dios prometió como si ya hubiera sucedido. Se podría decir que con Dios el trabajo ya está hecho. Como vive fuera del espacio, del tiempo, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Él. Y mientras vivimos en la tierra, desde el punto de vista de Dios, ya estamos en el cielo. Desde nuestro punto de vista eso es imposible, pero desde el punto de vista de Dios nos ve salvados, justificados, y nos ve glorificados. Nuestra glorificación en el cielo es un hecho consumado. Así podemos estar seguros de nuestra salvación, porque cuando Dios comienza a salvar a alguien, no se da por vencido a la mitad del proceso. Nadie puede impedirlo. Él lo salva completa y eternamente, e hizo un pacto que lo cumplirá. El que volvió de donde vino, nuestro Salvador, el que fue enviado por el Padre, el Salvador que se convirtió en nuestro sumo sacerdote, siempre estará con nosotros. Dios lo ha prometido y Él no miente. Note lo que dice el escritor de Hebreos. Ahora bien, dice, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Está hablando de este pacto que Dios tiene con nosotros. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento, escuche, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahora note esto lindo. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios, porque Jesús ya entró allí por nosotros y Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 16 al 20. ¿Que a usted no le alegran estas escrituras? No sé qué puede alegrarle. Nuestra seguridad no proviene de nuestra capacidad de ser fieles, porque no podemos ser siempre fieles, pero Dios sí. Por eso Pablo dice, por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza, dice Pablo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. 2 Timoteo 2, 10, 13. Así que primero, la salvación viene del Dios de la Biblia. Segundo, este Dios que ha prometido nunca falla. Tercero, que la vida eterna comienza en el momento en que Dios nos regenera y seguirá sin interrupción. Ya tenemos vida eterna, queridos. El Nuevo Testamento está lleno de evidencia
de que no podemos perder nuestra salvación. Jesús dijo que la nueva vida que tenemos es eterna, no temporal, que nunca moriremos. Cuando fue consultado acerca de la resurrección, observe lo que contesta Jesús. Jesús respondió: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido serán como los ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Lucas 20:36. Ya tenemos la vida eterna porque Dios nos salvó eternamente. Eso Él lo asegura, que nos ha salvado desde ahora y para siempre. La vida eterna no puede ser interrumpida. Seguimos en el reino de Dios, seguimos en su familia, aunque nos equivocamos, aunque fallamos, aunque a veces nos rebelamos, a veces pecamos, pero Dios nunca falla. Nos ha dado una vida eterna que no termina. Cuando fuimos regenerados, recibimos nueva vida y tenemos vida eterna. Me encantan las palabras de Juan el Bautista. Él dice: Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito, dice Juan el Bautista, me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto, es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra, hablamos de cosas terrenales, dice Juan el Bautista, pero Él, Cristo, vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Ahora escuche esto. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Juan 3, 27 al 36. Yo tengo vida eterna. Usted tiene vida eterna si ha sido regenerado. ¿Necesita un poco más de seguridad todavía? Recuerde que le estoy compartiendo la palabra de Dios directamente, no mis opiniones. Escuche lo que dice el propio Jesús. Si quiere escuchar las palabras del propio Maestro, Él dice: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, regenera, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo la autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Y luego agrega: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios que me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Juan 5, 21 al 24. Algo más claro que eso, la vida eterna ya se inició, no puede ser interrumpida. ¿Aún necesita más palabras del propio Maestro? Le doy más palabras del Maestro. Jesús le contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos.
Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Juan 10, 25 al 28. A veces usamos el término vida eterna para referirnos solo a lo que nos sucede después de morir. Creemos que esta vida y la vida eterna nunca se superponen, pero en la Biblia la vida eterna no es ni más ni menos que la vida de Dios mismo. Él es eterno. La vida que da es eterna. Esa vida comienza en el momento en que somos regenerados. Según las propias palabras de Jesús, un creyente genuino tiene como posesión presente la vida eterna. Según las palabras de Jesús, ha pasado de muerte a vida. Según las palabras de Jesús, no puede perecer. Nunca será rechazado por Cristo. Cristo no perderá a ninguno de los que le han sido confiados. Nadie en toda la creación podrá arrebatar a un creyente de la mano de Cristo. Eso es lo que acabo de leerle. Es difícil imaginar cómo las palabras podían ser más sencillas para expresar la seguridad de un verdadero creyente. Pero eso es lo que dice. Y eso es lo que yo quiero que usted crea, que viva feliz, contento. Y si usted vive feliz, contento, amando a su Dios y luchando por vivir en santidad con la ayuda de Dios, es porque es un hijo de Dios. Conclusión. Si la vida eterna comienza en el momento en que creemos, y si es verdaderamente eterna, ¿cómo podemos perderla? Si la perdemos, no es realmente eterna, sino vida temporal. Los hijos de Dios tenemos vida eterna junto a nuestro Salvador. Quien no es hijo de Dios también tiene vida eterna, pero vida eterna de perdición en una interminable lamentación, porque vivirá separado de Cristo y unido a su padre Satanás, el engañador. Si usted aún no es un hijo de Dios, ¿qué tal si se comunica con nosotros para poder ayudarle a que conozca esta salvación maravillosa y la disfrute, como muchos de nosotros la disfrutamos? Si usted es un hijo de Dios que no la está disfrutando, haga un buen examen, porque necesita saber si verdaderamente es salvado para que no viva amargado.